decir, yo me despojo de lo que soy y de lo que tengo por amor. ¿Quién es el principio? Sino que conocemos, o sea, que Él nos... Igualarse o equipararse al poder del Señor en ninguno de sus aspectos. El mismo verso lo dice, como Dios. Dios. Quiero darte hoy la bienvenida nuevamente a nuestro programa. Gracias por sintonizarnos, gracias por compartir con nosotros en nuestra programación habitual. Estamos bendiciendo tu vida y declarando que el Dios de sabiduría, el Dios de paz te llena en este tiempo. Yo soy la pastora Corey Gómez, somos de la Iglesia Avance Global y estamos ubicados en la 12656 de la Gold Road en Houston y queremos darte una invitación para que puedas compartir con nosotros en alguno de nuestros servicios. Para conocer más de nuestros horarios de servicio, puedes entrar en nuestra página en internet al www.globaladvancedchurch.org. También puedes entrar en mi página en Facebook, no solamente para saber de nosotros, también para tener de nuestros materiales y nuestras predicaciones. Puedes entrar allí en la página en Facebook, que es el www.facebook.com/Corey Gómez. Y durante la programación tenemos una línea de oración abierta que me gustaría animarte a que puedas llamarnos y puedas compartir con nosotros una palabra, puedas también, si tienes necesidad de oración, pues podamos entrar contigo en acuerdo para ver la gloria de Dios. Durante mi programación, estamos ahorita en una serie bien interesante, estamos tratando el espíritu y el poder de Elías. Hoy es nuestro 5º programa y me acompaña nuevamente mi esposo, el doctor Luis Gómez. Gracias, Luis, nuevamente por compartir conmigo hoy. Y gracias a ti por darme esta oportunidad de compartir contigo en este programa y gracias a ustedes por sintonizar este programa que estamos haciendo de corazón, entendiendo, porque estamos recibiendo grandes bendiciones. Estos 4 programas anteriores han sido de gran bendición y lo que hemos discutido hasta ahora del programa para hoy se ve impresionante. Yo creo que quiero darte a ti la motivación de que estés allí atento, porque lo que vamos a hablar en este día es de gran relevancia para nuestro tiempo, para este año tan interesante en el calendario de Dios. Aleluya. Y sabes, Luis, bueno, hemos estado tratando lo que es el espíritu y el poder de Elías. Desde el principio la serie ha estado muy interesante porque estamos utilizando a Elías y a Juan desde la perspectiva de la unción, porque no es solamente Elías como personaje, estamos en realidad tratando es la unción. Y esta unción fue revelada en el Antiguo Testamento a través de Elías, pero en el Nuevo Testamento a través de Juan. Y estuvimos viendo pues cómo este mensaje, que era un mensaje tan radical que confrontaba y nos saca de nuestra zona de comodidad y nos desafía a hacer cambios en nuestra vida. Y hemos estado centrados desde el programa pasado y antepasado, estuvimos hablando acerca de la restauración como un mensaje que restaura. Y vimos cómo este mensaje de restauración primero nos lleva a una dimensión de adoración. Y hablábamos acerca de lo que proféticamente nos tiene el año 2012 como la entrada a una nueva era en Dios. Y estábamos hablando del hecho de que el año 2012 es un año donde Dios va a llevar a su pueblo a una dimensión de adoración que no conocíamos. En el pasaje que estábamos estudiando, Isaías 42, veíamos, decía que las cosas primeras ya se cumplieron, pero que Él estaba hablando algo nuevo. Y entonces un desafío de parte o al pueblo de que debíamos levantar nuestras voces y cantar un cántico nuevo. Y me gustaría que hoy pudiéramos hablar un poco acerca de la necesidad que tenemos de entrar en la frecuencia, ¿verdad? De que nuestros espíritus entren en la frecuencia de Dios, esa frecuencia nueva, para estar a tonos con Dios, que podamos sintonizarnos. Y proféticamente la necesidad que tenemos de discernir el mover de Dios para podernos alinear. Si nosotros no conocemos, no entendemos, no discernimos lo que Dios está haciendo y lo que Dios está diciendo, entonces es muy difícil alinearnos con eso. Y este es un gran desafío, porque la reforma de la que está hablando la palabra, que hemos estado tratando solamente Isaías y apenas hemos tocado algunas cositas, Ageo, los Salmos, pero en realidad estamos centrados en este pasaje. Y esa reforma, eso nuevo de Dios, eso no solamente que Dios está anunciando, pero que está siendo revelado a través de los siervos, los profetas, está siendo revelado a la iglesia por la palabra escrita. Dios nos ha estado llamando
para que despertemos. Y necesitamos definitivamente tener un oído para oír lo que el Espíritu le está diciendo a la iglesia y el corazón para alinearnos con esa palabra. Amén. Ahora, me gustaría entonces que pudiéramos tomar, seguimos en Isaías 42, pero ahora vamos a ver de los versos 14 al 17. Estábamos primero desde el verso 6 hasta el versículo 13. Ahora vamos del 14 al 17, porque ya en este punto vemos como el versículo 13 dice que Jehová se va a levantar como un varón de guerra, ¿verdad? Como un gigante, y va a ir en contra de sus enemigos, a causa de que hay un pueblo que aprendió a dar un cántico nuevo, a dar voces y a proclamar el señorío de Dios en medio de nuestras situaciones. Ahora, fíjate, porque es bien interesante, aquí a partir del verso 14, Dios empieza como a describir qué era lo que él venía haciendo y qué es lo que va a hacer. Dice, desde el siglo he callado, he guardado silencio. Y esto es importante, porque ¿cómo es que Dios se calló y guardó silencio, no? Cuando termina el verso 13 diciendo que él, a causa de un pueblo que sabe adorar, se iba a levantar en contra de sus enemigos. Dice, me he detenido, pero daré voces como la que está de parto. Asolaré y devoraré juntamente. Antes de que el pueblo pudiera levantar la voz y pudiera declarar un cántico nuevo, él estaba callado. Él se había detenido. Pero en el verso 13 dice, a causa de esto, a causa de que se están alineando, a causa de que están en la frecuencia. Dan voces y dan con júbilo, ¿no? Exacto. A causa de esto, ahora yo voy a asolar y a devorar juntamente, porque dice que se iba a levantar en contra de sus enemigos. Fíjate esto. ¿Quiénes son los enemigos? Convertiré en soledad montes y collados. Allá primero vimos en el capítulo 40, dice, los montes y los collados. Dice, los montes se tienen que bajar y los valles se tienen que alzar. Dice, los voy a hacer soledad, voy a hacer secar toda su hierba. Los ríos tomaré en islas y secaré los estanques. Pero fíjate la bendición. Guiaré a los ciegos por camino que no sabían. Les haré andar por sendas que no habían conocido. Veíamos antes, hay una cosa que se cumplió primero y ahora estoy anunciando algo nuevo. ¿Y qué es lo nuevo? Va a guiar a los ciegos por caminos que no sabían, nos va a hacer caminar por caminos que no habíamos conocido. Delante de ellos cambiaré las tinieblas en luz, esto es tremendo, y lo escabroso en llanura. Estas cosas les haré y no los desampararé. Serán vueltos atrás y en extremo confundidos los que confían en ídolos y dicen a las imágenes de fundición, vosotros sois nuestros dioses. Aquí está bien interesante, porque por lo que ya veníamos hablando anteriormente. Ahora bien, lo que estamos mirando aquí, a partir de este momento, es que lo que Dios está haciendo, esa reforma, eso, el traer alineación a su pueblo, es algo que ya Dios ha empezado. Sí, el punto, mucha gente, o sea, muchas veces utilizamos en nuestro lenguaje referencia que está por empezar, pero realmente en el tiempo de Dios hay cosas que ya han empezado y que muchos no estamos experimentando a plenitud o hemos simplemente vislumbrado muy poco de todo lo que Dios está haciendo. Y estoy de acuerdo en la forma en que estás planteando, pero tocando un poquitico lo anterior, estamos en una nueva frecuencia. Así Dios es. está tocando una nueva frecuencia. Y muchos de nosotros queremos seguir en la frecuencia antigua, la frecuencia pasada. Y por eso me gusta, porque cuando se habla de preparar el camino del Señor, habla también de ajustar la frecuencia. Entonces tenemos que ajustarnos a esa frecuencia. Por eso me gusta mucho cuando usamos la palabra sintonizar, porque tiene que ver con variar la frecuencia para encontrar donde está la frecuencia que queremos escuchar. Hay una frecuencia de Dios, y esa frecuencia es porque Dios ya, cuando empezamos a movernos en el punto de lo que Dios está pidiendo para este tiempo, la adoración, desenfocarla de los ídolos. Muy bien, vemos aquí, como dice la última parte, que seguían confiando en ídolos. Vamos a quitar la confianza de los ídolos y vamos a empezar a centrarnos en el Rey de Reyes y en el Señor de Señores. Vamos a tener el estilo de vida adecuado, porque entonces el Señor va a moverse. Dice, daré voces como la que está de parto. Me Aleluya. impresiona esto. Dios va a empezar a hablar tan fuertemente
porque los entendidos, yo nunca quise estar a la sala de parto. No quería escuchar todo esto que pasa allí, porque había escuchado tanto de chiquito que dije, no, mejor me quedo quieto afuera. Pero los que hablan de esto, dicen que es fuerte, que los gritos son terribles. Y el Señor está determinando esto: asolaré y devoraré a la misma vez. Voy a hacer estas dos cosas: va a gritar, va a devorar y va a asolar a la misma vez. O sea, está estableciendo, cuando Dios establece y viene en su momento, Él empieza a gritar, a proclamar una palabra, y en ese momento se empieza a establecer el juicio de Dios. Cuando estudiamos Génesis 1, Dios dijo y fue creado. Y entendemos que cuando Dios empieza a declarar una palabra, empieza a suceder cosas. Lo que aquí está hablando el Señor es que cuando Él aparece, hay un decreto divino, que el decreto es tan fuerte que todo el mundo lo escucha, pero va a traer bendición a una parte y va a traer el juicio a otra parte. Por eso dice: convertiré en soledad montes y collados. Todo aquello que se ha levantado como un gobierno o que se ha tirado al suelo para que sea pisoteado, Dios lo va a poner como debe ser. Y entonces va a decir: haré secar toda hierba. Los ríos tornaré en islas. Y secaré los estanques. Y secaré los estanques y guiaré. Entonces, fíjate que está diciendo la misma palabra. Esa misma palabra está estableciendo el mismo juicio. Viene el mismo problema. El juicio se establece y sucede todas estas cosas, pero en ese juicio también viene la bendición. Exacto. Y guiaré a los ciegos por caminos que no sabían. Hay una nueva revelación que Dios está viendo. El año 2012 es un año de nueva revelación. Un año donde a mí me gusta el 12 como número, porque matemáticamente hablando es un número impresionante. Y simplemente tiene dos características que a mí me gustan. Una es que es un número abundante y es un número súper abundante. Cuando Dios habla de la bendición en Génesis, siempre lo refiere a multiplicación. En el primer capítulo de la Biblia, cuando Dios bendice, multiplica. Cuando vemos allá en la bendición que le da a Noé, tiene que ver con multiplicación. Cuando le damos la bendición que le da a Abraham, tiene que ver con multiplicación. Entonces entendemos que Dios quiere hacernos crecer en abundancia. El 12 está hablándonos de que este es un año de abundancia. Y como dice: voy a guiar a los ciegos por caminos que no sabían. Este es un año donde tenemos que tener nuestras mentes abiertas y sintonizadas con Dios, porque Dios está trayendo revelación de cosas nuevas, de ideas nuevas, de programas nuevos, de estructuras nuevas, pero estructuras que vienen de parte de Dios. Y qué importante, porque eso significa que dentro de las cosas que van a cambiar, dentro de las cosas que están siendo cambiadas, mejor se ha dicho, es el hecho de las agendas personales que tenemos, las agendas aún que tenemos como ministerios. Y muchos de nosotros, Luis, que hemos tenido que ir adelante en el sentido por ser proféticos, hemos visto lo doloroso que es que el Señor nos cambie la agenda, ¿no? Porque de repente te quedas como sin piso, pero hemos visto la bendición del cambio de la agenda. Hemos visto la bendición cuando viene el Señor y dice: esto suena bueno a tu oído y luce bueno a tu parecer, pero esto es lo que tengo para ti, y entonces no los cambia. Entonces, cuando está hablando aquí, también me recuerda esa frase, cuando el Señor habló con Josué y le dijo: prepárate, levántate, porque ahora el camino que vas a caminar no lo habías caminado antes. ¿Por qué? Porque Josué, juntamente con ese pueblo, que vamos a decir que nace en el desierto, porque no fueron los que salieron de Egipto, todos los que salen de Egipto se murieron. Y esta es una generación del desierto, una generación que nace en el desierto, una generación muy joven, una generación que no sabía los artes de la guerra. Ni los artes de la guerra, ni cómo verse en una tierra fructífera, ni nada. Nada, ellos eran una gente de desierto, y sin embargo el Señor le dice: mira, Josué, este es el pueblo que tú vas a introducir en la tierra prometida. Y hay algo importante, Luis, cuando le dice: prepárate, porque el camino que vas a caminar tú no lo conocías antes. Es decir, los 40 años del desierto fue dando vueltas en el mismo lugar, pero ahora para que entres a poseer la promesa, es un camino que tú no conoces. Y esto es lo que está diciendo el Señor aquí. Para que tú entres a las promesas que he preparado para ti, que deben ser cumplidas en este nuevo tiempo, este es un camino que no conocemos. Y el que nos diga que lo conoce está negando la palabra. Claro. Entonces, porque el grave problema que está sucediendo es que muchos han trasladado el humanismo, las ideas de los psicólogos,
las ideas motivacionales de ciertos motivadores profesionales y la están trayendo a la iglesia como una palabra, y están tratando de ser justificándola con algunos versos bíblicos en los mejores de los casos, porque hay unos que ni siquiera citan la Biblia, para hacer estas cosas. Pero lo que Dios está diciendo aquí es necesario que entiendas que estoy abriendo un camino nuevo. Amén. Me gusta lo que dice, los haré andar por sendas que no habían conocido, y delante de ellos cambiaré las tinieblas en luz. Esa frase y lo es tremenda. Escabroso en llanura. Esa frase es tremenda. Sí, qué tremendo es lo que Dios está estableciendo aquí, porque muchos de nosotros estamos teniendo un tiempo donde estamos preocupados, la situación, las crisis que se habla, y tenemos la primera semana del año en lo que estamos viendo, y estamos viendo tantas dificultades, tantas cosas que se están planteando en el mundo, pero para la iglesia de Jesucristo este es un tiempo renovado, un tiempo nuevo, donde van a ver la transformación que nunca imaginábamos. Y esto es lo tremendo, que el mundo, por eso es que dice, delante de nosotros, pero es cuando, caminando. Ellos están caminando como ciegos por lugares que no conocían, tienen que creerle a Dios. La implicación aquí es, hay que creerle al Señor porque nosotros todavía no estamos claros hacia dónde vamos. Y esto es bien importante porque es un camino que no conocemos. Y por eso el ángel de Jehová tiene que ir delante de nosotros. Pero en la medida que vamos caminando, la tiniebla se va convirtiendo en luz, es decir, la revelación del Espíritu nos empieza a traer claridad, viene a nuestras vidas y nos empieza a mostrar, esto tiene una razón de ser y es esto. Y yo creo en esa palabra, firmemente. Yo no creo en la ignorancia, yo no creo que Dios quiere un pueblo ignorante. Como dice, nada más créele a Dios y eso es suficiente. No, Dios quiere un pueblo entendido. Amén. En los tiempos, entendido en las estrategias, entendido en lo que tenemos que hacer para caminar en victoria. Somos un pueblo intencional, nosotros no somos un pueblo fortuito. Pablo lo decía, no somos como los que le dan golpes al aire, sino que tenemos un blanco. Entonces, en este momento no conocemos el camino, pero sí sabemos a dónde vamos a ir. Es decir, nosotros no somos un pueblo que no sabemos a dónde vamos, porque Dios se ha encargado de hablarnos de nuestro lugar de llegada. Él es el principio y Él es el fin. Él es el primero y Él es el último. Y cuando Jesucristo nos da estas promesas, nos las da porque Él estuvo allá. Exactamente. Y eso es la profecía, es hablar desde allá lo que va a acontecer, no es desde el pasado hacia adelante, sino desde allá porque estamos viendo el final. Sí, por eso me gusta cuando él dice, convertiré las tinieblas en luz. Dice, cambiaré las tinieblas en luz. Y lo escabroso en llanura. ¿Por qué necesitamos esto? Porque muchos de nosotros no entendemos que Dios se está revelando en una nueva forma. Uno de los grandes consejos que yo puedo ver para cada uno de nosotros, este es un tiempo de buscar más a Dios. Amén. Tiempo donde dedicarse a Dios va a traer recompensa. Amén, amén. En todas las áreas. Dedicarse a escuchar la voz de Dios trae recompensa. ¿Por qué? Porque dice en la siguiente frase, en este pasaje, dice, estas cosas les haré. Les haré. Fíjate, no dice las haré, sino les haré. Está refiriendo a que se la va a hacer a un grupo de gente. Y no los desampararé. Dios está con nosotros y eso nos lleva, ya dice, voy a estar con ustedes hasta el fin del mundo, cuando dice Jesucristo esto. Estamos allí, pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Mucha gente está teniendo el problema que se queda, serán vuelto atrás y en extremo confundidos los que confían en ídolos. O sea que una característica de la gente que tiene ídolos en su corazón se llama confusión. Claro. Es la gente que nunca sabe cuál es la voluntad de Dios, no sabe qué hacer, no sabe a dónde ir. ¿Será que Dios quiere esto? ¿Será que Dios no quiere esto? Porque una cosa es, como ciegos estamos caminando, lo que se refiere aquí ciegos no es porque están, vamos a decir, no tienen la capacidad para ver lo que Dios está haciendo, sino ciegos aquí se refiere al hecho de que no conocen el camino y tienen que confiar en que Él nos está llevando por el camino correcto. Pero aquí la confusión de la que hablan es la misma confusión que vino, como hablábamos en estos días, sobre Babel. Gente con una idea en su corazón, tal idea tan firme que se convirtió en un ídolo. Exacto. Su agenda es su ídolo, su ministerio es su ídolo, su familia es su ídolo, sus posesiones son sus ídolos. Y esa es la gente que tiene confusión. Una característica, y escúchemelo en el nombre de Jesús, y si le pega, gloria a Dios porque es desafiado. Tienes confusión en tu vida es porque hay ídolos, hay que empezar sacando los ídolos. Y los ídolos, según eso, entonces, ¿de qué nos habla? Doctrina de hombre. Hemos hecho ídolos tal
de la doctrina del hombre. Fíjate que cuando Jesús le dice a los fariseos, ustedes invalidan el mandamiento por sus doctrinas. Es decir, por lo que le han sumado a lo que el Señor dijo. Tradiciones, mentalidades. Entonces, esos son los ídolos a los que se refiere aquí, que estamos preservando en la iglesia como ídolos. Hemos hecho monumentos en la iglesia del mover pasado. Hemos hecho Idolatrado. hemos idolatrado las doctrinas. Y hay gente que con muy buenas intenciones, pero no escuchando el corazón de Dios, porque las buenas intenciones no son suficientes. Están manteniendo un ídolo dentro de la iglesia. Doctrina, manteniendo personajes, estructuras, manteniendo prácticas. ciertas estructuras y ciertas denominaciones que necesitan romper con ciertos esquemas en su estructura, porque esa estructura le está impidiendo ver el mover de Dios. Y me gusta mucho decir esto, porque hay organizaciones que colocaron al Espíritu Santo en una silla. Y le hicieron una sillita especial al Espíritu Santo y le pusieron una cerquita. Y del Espíritu Santo no puede salir de allí. Les recomiendo, iglesias, pastores, líderes que tienen esto, rompan eso y dejen que el Espíritu Santo sea el que se mueva. Que haga lo que Él desea hacer en la congregación. Amén. Porque así van a ver la gloria de Dios. Por eso es que tenemos esa necesidad tan imperante de cambiar y recibir la frescura de lo nuevo que Dios está haciendo y de lo que está trayendo. Porque cuando Dios asola y devora toda esa estructura y empieza a traer la estructura de Él, la gloria de Dios aparece en una forma tal que es tremenda. Todo esto está para mí englobado en Mateo 6:33. Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Mucha gente le gustan las añadiduras, le gusta enfocarse en las añadiduras, pero Dios quiera que decidas este año tomar el cambio. Voy a poner el reino de Dios en primer lugar en mi vida. Amén, tomar la prioridad, y vuelvo a retomar a Geo cuando dice, revisa tus prioridades, revisa lo que estás haciendo. Ahora fíjate, en Isaías 42, seguimos allí del 18 al 22, viene entonces el Señor y le dice, sordos oigan y ciegos miren para ver. Más interesante, porque miren para ver. ¿Quién es ciego? Sino mi siervo. Está hablando, está reprendiendo a la iglesia. ¿Quién es sordo? Como mi mensajero que envié. O sea, hay un mensaje profético que te ha entregado, iglesia, para que lo entregue, pero eres sordo. Fíjate este. Y vuelve a hacer la pregunta. ¿Quién es siervo como mi escogido? Y siervo y ciego como el siervo de Jehová. Fíjate qué le pasa a este siervo. Ve muchas cosas, pero no advierte. Y no advierte. O sea, ve muchas cosas y no le está diciendo, tengan cuidado porque ahí viene el enemigo. Y eso me recuerda al pasaje de Ezequiel, cuando está hablando del atalaya y dice, hay un problema con el atalaya. Si el atalaya viene y ve al enemigo venir y advierte y entrega la palabra, y la persona no oye, esa persona va a morir, pero no va a haber problema con el atalaya. Pero si el atalaya, viendo el problema, no entrega el mensaje, aquel va a morir, pero la sangre va a ser demandada. Y aquí está diciendo, yo a mi siervo le he entregado un mensaje. Exactamente. Y ese mensaje y ese mensajero está viendo cosas, pero no está advirtiendo, no está declarando la palabra. Dice entonces, Isaías 42, 18 al 22, tenemos poco tiempo, pero lo vamos a retomar para el siguiente programa. Dice, que abre los oídos y no oye. Es decir, se dispone a oír, pero no oye. Jehová se complació por amor de su justicia en magnificar la ley y engrandecerla. Mas este pueblo es saqueado. O sea, Dios viene y dice, aquí está mi ley, aquí están mis mandamientos, aquí está lo que quiero para ustedes, estas son las bendiciones que las obedezcan. Pero el pueblo está siendo saqueado y pisoteado, atrapado en cavernas, escondido en cárceles, están puestos para despojo, no hay quien los libre y despojado, y no hay quien diga restituir. ¿Por qué? Porque el siervo de Jehová está mirando
pero no está advirtiendo. Está disponiéndose a oír, pero no está oyendo. Está recibiendo el mensaje, pero no lo está entregando. Si hay un dicho que dice, no hay peor sordo que el que no quiere oír. Mucha gente está diciendo, sí, yo quiero escuchar palabra de Dios, pero el Señor dice y no está haciendo. El Señor dice y nosotros no estamos obedeciendo. Entonces, da lo mismo que el Señor que no hayas escuchado o que decidas no escuchar. Por eso este es un tiempo donde tenemos que decidir lo que escuche, lo pongo en acción, porque Dios quiere gente, profetas obedientes, quiere intercesores que vean y adviertan, quiere profetas que tengan un mensaje y lo digan. Quiere apóstoles Amén. Que cuando reciban de Dios dispongan el mensaje adecuado. Quiere evangelistas que no se queden con solo pedir dinero, sino con dar el mensaje que tienen que dar. Amén, amén. Bueno, ya estamos cerca de terminar y quiero, antes de que terminemos, porque este pasaje lo vamos a retomar para el programa que viene, Luis, creo que es sumamente importante. Pero puedo decir con tristeza. Por ejemplo, el año 2011 fue un año donde la palabra de Dios abundó y vimos con tristeza gente que oyendo no oyó y mirando no vio y decidió irse por su propio camino y hoy se están autodenominando profetas, apóstoles, pastores y son de la gente que, porque la Biblia dice por el fruto lo conoceré y la gente dice tú no puedes juzgar, no, sí puedo juzgar, ese es otro tema que vamos a hablar pronto. Sí puedo decir, porque la Biblia dice, por el fruto tú conoces y cuando tú ves el fruto, sabes que esa gente que se ha autoposicionado y autonombrado y va es a mutilar al cuerpo. Porque oyendo, no oyeron y viendo, no vieron. Te invito a mi próximo programa, va a estar muy interesante. Isaías 42, 18 al 22, te animo a que lo leas varias veces y pídale al Señor sabiduría y la capacidad para poder discernir lo que el Señor está diciendo para este tiempo. Quiero darte las gracias, Luis, por el tiempo que hemos podido compartir. Vamos a compartir esta palabra nuevamente juntos el día de mañana. Gracias a nuestra audiencia por habernos dado el tiempo se tomó el tiempo para escucharnos. Y yo declaro en el nombre de Jesús que la palabra que hemos compartido contigo en este día es una palabra que encuentra buena tierra, es una palabra que fructifica, es una palabra que te transforma, es una palabra que realmente te lleva a ser como Cristo. Te bendigo en el nombre de Jesús, te invito a nuestro próximo programa y declaro que la gloria de Dios resplandece sobre tu vida de una manera especial. Dios te bendiga. Lucha hasta que veas el propósito de Dios. Que hemos tenido una relación